Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la paz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, y ahora y siempre. Siglos, amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué tal? ¿Te la habéis descansado bien? Bueno, pues vivimos tragedias, realmente vivimos tragedias. Y nos impresionan, ¿no?, las tragedias que vemos por la televisión, los medios de comunicación. Nos impresiona, ¿no?, cómo el hombre se destruye, nos destruimos los unos a los otros. Y hay tragedias a todos los niveles, tragedias a nivel mundial, entre países, en una misma nación, en el vecindario, la casa, la familia, el matrimonio, y la tragedia que cada uno llevamos dentro, ¿no? Porque Dios nos hizo para el amor y por el amor, pero vemos que en el mundo y en mí no siempre hay amor. Veíamos ayer cómo Dios me crea por amor, soy hijo amado, soy precioso a sus ojos, como dice Isaías 43, soy precioso a los ojos de Dios, soy especial, imagen suya, imagen de Dios. El Génesis 1 muestra esta realidad, ¿no?, la cumbre de la creación, el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 2 lo dice de otra manera, ¿no?, con esa imagen del barro modelado y sobre el cual Dios sopla su aliento, su espíritu, ruaj. Y Génesis 3 vemos, ya es el relato del pecado original, ¿no?, donde vemos el primer pecado. No vamos a desarrollar este tema tanto teóricamente, ¿no? Quien esté interesado puede matricularse en Antropología Teológica en la Universidad de San Dámaso, puede hacer presencial a distancia, cuyo profesor conozco mucho, porque le veo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces, quiero decir que no vamos a dar, esto no es una clase, es un retiro espiritual para poder entrar en el misterio, sobre todo de lo que estoy viviendo yo y en relación con mi matrimonio también, ¿no? El matrimonio, sois dos y sois uno, ¿no? La Trinidad son tres y uno pues dice, esto es un misterio, ¿no? ¿Cómo puede ser tres y uno a la vez? Pues el matrimonio también es un misterio, ¿no? ¿Cómo puede ser dos y uno a la vez, ¿no? Para algunas cosas vemos más la unidad, para otras vemos más la diferencia, ¿no? Entonces, pues necesitamos entrar en ese misterio, en el misterio de lo que es nuestra vida, mi vida, como ser único, diferenciado,
y porque Dios me ha creado a mí y luego pues yo tengo una responsabilidad y nadie puede como ponerse en mi lugar, ¿no? He sido llamado por Dios y la respuesta es personal. Pero al mismo tiempo Dios me ha puesto a alguien en mi camino con quien pues he comprometido mi vida y la he sellado en el altar. Entonces también hay de alguna manera pues también algo que no solo una responsabilidad personal, ¿no? Sino que también pues tengo una responsabilidad conyugal, digamos, ¿no? Entonces ese juego, ¿no?, de lo personal y lo matrimonial, pues para mí es un misterio, como el misterio de la Trinidad, porque hasta dónde y hasta cuándo. Vamos a profundizar hoy, en esta mañana, en un gran misterio, que es el misterio de la libertad. El misterio de la libertad, que conlleva la responsabilidad personal. Ese misterio de la libertad conjugado con la libertad del otro. Si leemos el texto del Génesis, en Génesis 3, vemos cómo pues aparecen tres personajes: la serpiente, Adán y Eva, ¿no? Entonces tenemos el matrimonio primordial, ¿no? El primer hombre y la primera mujer unidos, y un ser misterioso, malvado, del que el libro bíblico, el texto bíblico, dice que era la más astuta, la serpiente, la más astuta de las bestias del campo que el Señor había hecho, por lo tanto una criatura, un ser creatural, que tienta al hombre, el ser humano, pues, y lo engaña para que no cumpla el designio de Dios. Dios creó al hombre como varón y mujer, lo creó para la plenitud, para la felicidad, para la vida plena, para vivir con Él. El destino del hombre es Dios. El hombre viene de Dios y va a Dios. Y va como ser dual, varón y mujer, es decir, como comunidad de vida. Esa es la primera comunidad de vida. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el varón esté solo. No es buena la soledad. Es lo más destructivo, lo más doloroso. No estamos hechos para vivir solos. Nadie. Y si alguno tiene otra vocación distinta de la matrimonial, tampoco está llamado a estar solo, a vivir solo. Porque Dios, que es comunidad, nos llama a vivir en comunidad. Pero ¿qué pasa? Que vivimos una tragedia. Esa unidad en el amor para la cual hemos sido hechos y que es la fuente y el culmen de nuestra vida y lo que da sentido a la vida, eso ha quedado roto. Ha quedado roto por el pecado. El pecado es el producto de la libertad mal usada, ¿no?, o del abuso de la libertad. Esto es un misterio porque Dios podría no habernos hecho libres, pero ha preferido darnos libertad, incluso aunque nos perdiéramos, aunque fuéramos contra Él. Y esto no deja de ser un misterio, ¿no? Yo lo explico en las clases y llega un momento en que, pues, ante el misterio de lo que no puedo entender, de lo que no llego a comprender, solo puedo arrodillarme y ponerme ante la cruz, ¿no? Porque la cruz es como la respuesta a este misterio del pecado, pero siempre queda ese interrogante, ¿no? ¿Por qué nos destruimos? ¿Por qué nos hacemos daño? Y normalmente hacemos daño al que más queremos, ¿eh? Como dice el refranero, ¿no? La confianza da asco, ¿no? Pues al que más quiero, a veces es al que más hago daño, ¿no? Y no lo quiero, pero lo hago. Y así lo dice San Pablo: el mal que no quiero, hago.
y el bien que quiero, no lo hago. Entonces, esta tragedia que vivimos viene del pecado. El pecado nos ha roto, el pecado nos ha quebrado. Dios nos hizo en unidad, en la unidad del amor, la unidad con Dios, la amistad con Dios, la amistad con el semejante, con el otro, la armonía con el mundo, con todo lo creado. El hombre fue hecho el rey de la creación, digamos, la cumbre, y la armonía interior. Entonces tenemos 4 relaciones en armonía del hombre antes del pecado: con Dios, con uno mismo, con el otro y con el mundo. Y el pecado nos ha roto. El pecado nos ha roto. Ha roto mi relación con Dios, ha roto mi relación con el otro, me he roto yo, estamos rotos por dentro, y también ha roto el equilibrio creacional, ¿no? Ecológico, ¿no? Estamos rotos. Por eso Jesús vendrá, ¿no? Para restaurar, pero estamos rotos y seguimos rotos. Y estamos llamados, por tanto, a reconocer esta situación. Necesito reconocer mi situación de estar roto, mi situación de estar necesitado. Y aquí hay una responsabilidad personal y una corresponsabilidad. No podemos achacarlo al otro. Esa es la tendencia, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? A ver, si vemos el texto de Génesis 3, aparece la serpiente que tienta, Caín, y entonces Dios llama a Adán y le dice: ¿dónde estás? Él responde: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le dijo: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste compañera, esa fue la que tuvo la culpa. Ella me ofreció del fruto y comí. Y Dios dice a la mujer: ¿pero qué has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente fue, ¿no? Me sedujo y comí. Y ya no le pregunta a la serpiente. ¿Sabéis por qué? Porque la serpiente no habla. No, pues la serpiente siempre echar la culpa al otro, ¿no? No, fue por él. No, él tiene. Yo tengo mi responsabilidad. La serpiente, el demonio, ¿qué hace? Tienta, engaña, seduce con algo atractivo. Aquí habla de un fruto que era atrayente, ¿no? Por eso no penséis nunca que es una manzana. ¿Te gustan las manzanas? Pensad en algo más sabroso, ¿no? Una gran trufa de chocolate fundido, un brownie inmenso, ese plato, es algo que te atrae, ¿no? A mí la manzana no me gusta, no me sirve de ejemplo. Aquí no pone manzana, aquí pone el fruto, un fruto que era atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia, algo atractivo. Siempre la tentación nos seduce por algo que es aparentemente bueno o que tiene algo de bondad. La tentación siempre no viene por algo horrible, ¿no? Pues pecado de la gula, por ejemplo, pues porque atrae la comida, ¿no? Los pecados de la sexualidad, pues que es algo placentero. El pecado de la ira, ¿no? Porque te descargas y se va entera, ¿no? Y te quedas, ya se lo he dicho, ¿no? Tiene como una parte, ¿no? De que te da gusto, ¿no? Todos los pecados vienen por algo que tiene un principio deseable, pero están desordenados y nos llevan a la muerte. Entonces,
¿En qué consiste el pecado? Como vemos aquí, consiste, como bien sabemos, en la desobediencia a Dios, pero tiene el pecado primordial, el pecado con mayúsculas, es el de ser como Dios, ¿no? El ponerme en lugar de Dios. Ese es el gran pecado. Personas que a lo mejor se confiesan, pues sienten, bueno, no he ido a misa el domingo, como un pecado grave, y luego viven empoderadas como si fueran Dios, ¿no? Con todo, y eso no lo confiesan. Pues eso es lo grave. Si no ha sido misa el domingo, está bien confesarlo, pero a veces tenemos una conciencia un poco, ¿no?, más de actos que realmente una conciencia bien formada del fondo de la cuestión. Por eso esta mañana es bueno entrar en el fondo, no quedarme en las cositas, ¿no?, sino en el fondo. Yo no voy a misa el domingo, si no voy a misa el domingo, si hay un fondo, ¿no? Porque si me he distraído, pues se me pasó, pues tuve pereza, pues bueno. Pero si hay un fondo, ¿no?, de no quiero a Dios, no quiero estar con Él, no quiero. Veis que es distinto, ¿no? El acto es el mismo, pero la intención. Entonces tenemos que ir al fondo de las cosas, no quedarnos en lo de fuera, sino ir a lo profundo. Y lo profundo del pecado es esto. El pecado por antonomasia es ponerme yo en el lugar de Dios, que podemos traducir como soberbia, podemos traducir como egolatría, pero es esto, ¿no? ¿Cuál es el pecado del ángel? Del demonio, que se lo hizo demonio. Ponerse en el lugar de Dios. Una de las tareas que yo realizo es soy exorcista, uno de los de la diócesis de Madrid, y a veces en las oraciones, cuando hay una persona, cuando habla el demonio, en la persona, a través de la persona que está poseída, dice, yo soy Dios, no, soy Dios. O sea, esa es como su intención, ese es el pecado. Es que no reconozco a otro que está por encima de mí. Y el pecado de Adán, ¿por dónde le tienta? Por el mismo lado, ¿no? Pero es que si tomáis del fruto, seréis dioses. Y por eso Dios os ha prohibido comer, para que no seáis como Él, para que estéis sometidos. Entonces, el pecado es quererse poner por encima de Dios, ponerse en el lugar de Dios. Y esto que a lo mejor teóricamente decimos, no, ¿cómo voy a ponerme yo ahí? Pero luego en la vida práctica, pues cuántas veces me enfado con Dios. Pues digo, si es que Dios no hace bien las cosas, ¿no? ¿Cómo puede permitir, cómo puede hacer esto? ¿No? Entonces yo, claro, me veo como por encima de Dios, ¿no? Como que soy más sabio que Dios, ¿no? Porque, claro, si yo fuera Dios, pues no hubiera, ¿no?, esta situación que me ha pasado, esta situación que estamos viviendo. De una película, no sé si titulaba algo así como Dios o algo así, que luego una segunda parte, no me acuerdo ahora bien, que Dios le dijo el protagonista le dice a Dios, no, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué las personas inocentes? ¿Por qué? Y Dios le permitió que fuera como Dios, ser como Dios. Pero le puso una cláusula en esta: tienes que respetar la libertad de los hombres. Y notaba la impotencia, su impotencia. Dios el omnipotente se hace impotente ante la libertad. ¿Tú lo entiendes? Yo no. Difícil de entender, ¿a que sí? Difícil de entender. Es un misterio que nos sobrepasa, el misterio del sufrimiento del inocente, del que no ha hecho nada, y está. El gran ejemplo de esto en la Biblia es el libro de Job. ¿Sabéis por qué se llama Job? Porque Job, la que pasó, ¿no? Job, vaya, madre mía.
Pues el libro de Job es como el paradigma, ¿no? El paradigma del sufrimiento del inocente, del que no tiene la culpa. En el Antiguo Testamento había una concepción de la culpa como heredada, ¿no? ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando el ciego nacimiento, ¿no? Le dice, pero ¿quién ha pecado, no? Porque si está ciego es porque hay un mal. ¿Quién ha pecado, él? ¿O viene de antes, o de sus padres, sus antepasados? La enfermedad como un castigo por el pecado, ya personal o de los antepasados. Y el libro de Job rompe, ya anticipa, Job es figura de Jesús, ya anticipa la novedad del Nuevo Testamento. Job no tiene la culpa, no tiene la culpa. Él ha vivido fiel a Dios, él lo ha servido y sin embargo empieza con sufrimientos atroces, poco a poco, ¿no? Primero, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Job primero? Pierde los bienes, ¿no? Después pierde la familia, ¿no? Va muriendo. La salud es sin nada, sin nadie y sin salud, ¿no? Ha perdido los tres grandes bienes, ¿no? Que a veces se endiosan, ¿no? Salud, dinero y amor, ¿no? Como dicen muchos, ¿no? Hijo mío, lo que importa es la salud, lo que importa es la salud. Bueno, pues lo que importa es la salud espiritual. Aunque estés malo, aunque estés hecho una llaga, lo que importa es al final que puedas tener vida. Pero es verdad que en este libro vemos como ejemplarizado los sufrimientos, como que no entendemos, ¿no? Él era justo, él era bueno, él no hizo nada mal, y sin embargo, pues experimentó los grandes sufrimientos, se quedó sin nada, perdió a todos los seres queridos y se quedó con, pues eso, un sufrimiento tremendo. Y ese es Jesús. Jesús es el que, siendo Dios, lo perderá todo para ganarlo todo. Solo podemos ponernos ante el sufrimiento, ante la cruz, porque Cristo es el que nos puede enseñar. Pues vamos a tener esta primera meditación sobre el pecado. El pecado, por lo tanto, en nuestro pecado concurre la tentación, ¿no? Somos engañados sutilmente, concurre mi libertad, pero ya mi libertad herida, porque después del pecado original estamos heridos, hemos quedado dañados, y entonces en nosotros actúa la concupiscencia. La concupiscencia es esa tendencia al mal que ha quedado como consecuencia del pecado original. Y entonces tengo esa tendencia, ¿no? A veces que me inclina al mal. Entonces estoy en lucha, estoy en combate permanente y necesito ponerme ante Dios. A partir del primer pecado ya, el Génesis relata la historia de pecado, ¿no? El Génesis 4, Caín y Abel, ¿no? El fratricidio, el matarse entre hermanos. Y así la corrupción de la humanidad, ¿no? Noé, que salva del diluvio, pero el diluvio había venido por... Todo esto son... Estos capítulos del Génesis del 1 al 11, ¿no? Hasta la historia de Abraham, son ejemplares, no son históricos en el sentido de que sucedieron tal cual, ¿no? Sino que relatan sucesos verdaderos, pero con relatos simbólicos, ¿no? Entonces, pero que expresan la verdad, ¿no? Que el hombre cayó en el pecado y se ha arruinado.
la Torre de Babel, ¿no? Ser como Dios, estar en las alturas, ¿no? Querer. Pues vamos a pensar, a ponernos ante Dios en esta mañana y decir, ¿cuál es mi pecado? ¿Cuáles son mis pecados? Pero sería bueno hacerlo de otra manera, no como lo hemos hecho otras veces. Cuando tú te vas a confesar, haces examen de conciencia, normalmente te salen siempre más o menos los mismos pecados, ¿no? Más o menos. ¿O no? ¿O eres creativo? Normalmente uno, no sé, pues empiezas y como que tienes un esquema ya y te sale, ¿no? Como más o menos los mismos, ¿no? Y a veces dices, bueno, si total, ¿para qué me voy a confesar si luego estoy igual, ¿no? Os voy a invitar a hacer, no sé, hacerlo de otra manera. Pedir al Espíritu Santo que os enseñe la raíz del pecado. ¿De dónde vienen mis pecados? No hacer una retahíla de 2000 pecados, ¿no? Hay personas que no encuentran ningún pecado y hay otras que encuentran folios y folios, ¿no? Alguna vez yo me he encontrado y ya estaba agotado de escuchar tantos pecados. Digo, si no hace falta. O sea, no hace falta porque no es, pues, he hecho esto, ¿no? No, porque lo que necesitamos es una sanación en raíz, de donde está la raíz de esos pecados, ¿no? Porque los pecados como comportamientos son como ramificaciones. Entonces, pues, si por ejemplo, pues yo tengo un pecado principal, ¿no? Yo qué sé, pues, por ejemplo, la pereza, ¿no? Entonces, la pereza se me manifestará en que no me levanto por la mañana, que no hago las tareas que tengo que hacer. O sea, habrá distintas cosas, pero al final hay una raíz, ¿no? Entonces, no es tan importante decir 20 cosas, lo importante es atacar la raíz, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿No? Porque si no, claro, me voy a esforzar en levantarme por la mañana, me voy a esforzar en trabajar al punto, me voy a esforzar, tal. Pero claro, vamos a ver de dónde viene eso. No es que yo tiendo a la pereza. Vale, el pecado es la pereza. Pero bueno, ese pecado también viene de algo, ¿no? ¿Por qué soy perezoso? ¿De dónde viene eso? Pues a lo mejor es que hay una raíz ahí, pues no tengo motivación, ¿no? Llamo pereza, pero en realidad es que no tengo ganas de nada, ¿no? Y si no tengo ganas de nada, ¿por qué no tengo ganas de nada? ¿Veis? Todo. Entonces, la cuestión es que no me levanto por la mañana, es que no me escaqueo en el trabajo. Eso es como lo más superficial. Pero si bajo, digo, eso es pereza. La pereza es porque no tengo motivación, porque nada me mueve. ¿Pero por qué nada me mueve? Pues porque pasó esto en mi vida que ha quitado el sentido a mi vida. Entonces, claro, ¿cómo puedo yo levantarme por la mañana? Claro, no es, venga, voy a ponerme 20 despertadores, sino, hay que atacar la raíz. Y es que he perdido el sentido. Porque me pasó esto que hace que no tenga ganas de vivir. ¿Entendéis más? Bueno, he puesto un ejemplo, así más o menos, como sois inteligentes, ¿eh? Hay que ir al fondo, ¿no? Entonces, pedir al Espíritu Santo que te lleve como a la raíz, ¿no? Primero, a ver el pecado principal, o el pecado más dominante. Y segundo, a ver de dónde viene ese pecado, ¿no? ¿De qué situación viene eso? Porque si no estamos como, pues, si hay entras en una casa, ¿no? Como una vez que, me acuerdo de cuando de pequeños fuimos a una casa que nos dejaron, pues cerca de la costa, ¿no? Y entramos y había como 40 moscas en cada habitación, ¿no? O sea, estaba todo lleno de moscas. Entonces, claro, primera operación,
Pues eso, aniquilar las moscas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que haces para quitar las moscas? Pues o sea, si dejas las ventanas abiertas, en fin, que tienes que hacer una serie de, ¿no?, un procedimiento, ¿no? O si te encuentras una casa inundada, ¿no?, pues ¿qué es lo que haces? Vas corriendo a recoger el agua, habrá que ver de dónde sale, ¿no? Y cerrar de dónde sale el agua. Hay que ver el origen, ¿no? Entonces, si me pongo a matar cada mosca, me empeño a ver esa mosca, a ver si la doy. Pero claro, según estoy dando esta, me están entrando más por la ventana, ¿no? Y entonces tendré que cerrar, que bajar la persiana, dejar un orificio, a ver si se van algunas ahí, o cerrarlo todo, echar fli-fli, o flu-flu, o fli-fu, como se diga, echar sustancia para que, ¿no? Entonces, muchas veces estoy a ver esa mosca. Me centro, como me obsesiono con esa mosca y me están entrando avispas por otro lado. Entonces, tengo que ver, a ver, ¿de dónde viene esto, no? Este enjambre, ¿no? Este mosquerío, ¿no?, que me mosquea, ¿no? Pues, a ver, ¿qué hago? ¿De dónde viene todo esto? Y a veces no estamos educados espiritualmente en esto, ¿no?, sino estamos educados más en los actos, a ver esto, a ver cómo venzo esto, a ver cómo venzo esto, a ver cómo hago esto, a ver cómo respondo a esto. Y se me van colando por otra parte. Por eso voy a pedir al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, ilumíname a ver de dónde viene todo mi desorden, de dónde viene mi pecado, de dónde viene. Tenemos unas tendencias, unos hábitos, pues cada uno, ¿no?, pues por nuestra personalidad, carácter, o por lo que hemos vivido, pues podemos tener unas tendencias. Entonces, que me pueda conocer y pueda saber de dónde viene lo que me pasa. En la relación matrimonial, ¿dónde tropezamos? O sea, tenemos la parte personal y también la parte matrimonial. A ver, ¿cuál es la raíz de nuestros problemas? O sea, de lo que nos pasa. O sea, la raíz no es donde he colocado el cepillo de dientes, no es que lo coloca más a la izquierda, no, es que me desordena, es que tiene esta manía, es que hay que partir que manías tenemos todos. Y cuanto más avanzamos en edad, se van consolidando las que ya. Porque los niños ya empiezan a tener manías, ¿eh? Y algunos son muy cabezones, de niños pequeños, ¿no? Pero según avanzamos en edad, pues eso, nos va costando más, ¿no?, adaptarnos. Entonces, partimos de eso. Eso ya tenemos que contar con ello. Pero vamos a profundizar, pedir al Espíritu Santo, a ver, los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos, ¿cuál es la raíz? ¿De dónde viene? Y luego, esta tarde, que habrá un tiempo para compartir la sentada, pues ponernos ahí y poder compartir, ¿no? A ver si logramos también el matrimonio, descubrir la raíz, de dónde viene, por dónde nos entran las moscas. Y a veces, y no quedarme solo en esa, sino a ver por dónde nos está entrando y qué tenemos que hacer, ¿no? Cómo protegernos para que no sigan entrando. Yo he visto cosas sorprendentes cuando uno se abre al Espíritu Santo y dice: ven, Espíritu Santo, enséñame, y se recoge en oración, porque claro, si uno no está en oración, pues no te puede venir nada. Pero aquí hemos venido para ponernos en oración, para meternos y pedir al Espíritu que haga una transformación de nuestras vidas. Y yo quiero cambiar, y no cambio, porque sigo cayendo. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por dónde me entra? ¿Cuál es mi pecado principal? Ven, Espíritu Santo, enséñame, guíame. Mi pecado personal, ¿no?, pecado dominante, el pecado matrimonial, ¿no?, situación de pecado. Porque
todo viene del pecado personal, pero también hay una estructura de pecado. Por ejemplo, una persona comete un pecado, ¿no? Por ejemplo, el aborto, ¿no? Que el aborto es un pecado. Hoy se cuestiona también, ¿no? El otro día confesando, soy capellán de un colegio, confesando a los alumnos. Un profesor les dio en el examen de conciencia, pues, si he abortado o he colaborado en el aborto. Y vinieron, eran de segundo de la ESO, o sea, 14 años, más o menos. Y vinieron varias niñas preguntándome, o sea, diciéndome que por qué he pegado un aborto. Si además, según la biología, me dijo una, solo es vida humana después de que nace. Imaginaros. ¿Y por qué un pecado? ¿No? Bueno, pues veis, o sea, el aborto no es solo un pecado personal, que luego ya la valoración del pecado, pues, o sea, ya sabéis que una cosa es el objetivo del pecado y otra cosa, pues a lo mejor una chica angustiada que no tiene orientación, pues termina abortando y bueno, pues la misericordia de Dios siempre está por encima, ¿eh? Pero es que el pecado es un pecado estructural, no solo personal, sino es un pecado estructural. Ya ha entrado en la mente colectiva de que es un derecho, ¿no? Ha ido progresivamente, ¿no? Yo iba a decir en mi corta vida, bueno, en mi vida, o sea, he podido ver el proceso, ¿no? Y los que pues tenéis más experiencia, más habéis visto, ¿no? O sea, y lo vemos, ¿no? Cómo ha ido cambiando la mente. Entonces eso es una estructura de pecado. Pongo un ejemplo. Podríamos... O la carrera armamentística es una estructura de pecado, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Hay conflictos bélicos, hay algo que nos puede... Pues vamos a incrementar el presupuesto en armamento, ¿no? Eso es una estructura de pecado. Entonces, en mi matrimonio también hay estructuras de pecado, porque ya hay situaciones consolidadas, ¿no? O sea, situaciones ya que están como arraigadas, ¿no? Y a lo mejor ya hemos hecho un pacto de no agresión, ¿no? Hemos dicho, venga, yo hasta aquí y tú hasta aquí. Y esta parte es territorio, no sé cómo se llama, pero yo hasta aquí, tú hasta aquí, y en esto no entramos, ¿eh? Para que no haya guerra. Hacemos pactos de no agresión, ¿no? Pues a lo mejor hay que ver, ¿no? Hay que ver qué situación tenemos, ¿no? Pero pedirlo al Espíritu Santo no consiste ahora en, venga, ahora tenemos que cambiar. No, es... al final está comprometida mi conversión personal. O sea, yo quiero ser cambiado, porque yo no puedo cambiar. O sea, yo por mis fuerzas no lo puedo hacer, pero yo quiero ser cambiado por Dios. Quiero dejar a Dios que cambie mi vida. Quiero dejar a Dios que transforme mi corazón. Quiero ser un hombre nuevo. Quiero ser una mujer nueva. Quiero tener un matrimonio nuevo. No, es que ya, si lo hemos intentado muchas veces, pero es que no hay manera. No hago carrera con él. Es que, por más que, si es que, pues a lo mejor es que yo tengo que hacer un cambio interior también. Vamos a tener un examen de conciencia, pero no desde los mandamientos ni desde los, ¿no? Sino pedir al Espíritu Santo que me dé la luz de descubrir como lo principal, ¿no? Y que me dé la luz también, que me vaya dando la luz de dónde viene eso, tanto lo mío como lo de mi matrimonio. ¿Parece? María, enséñanos a encontrar la raíz de nuestro pecado, de mi pecado principal. Enséñame cuál es mi pecado, ese pecado que hace daño, me hace daño a mí y hace daño al otro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Contro te